Hermanos amados, Dios les bendiga en esta noche, Iglesia del Señor Jesucristo. Les habla nuevamente su pastor Francisco Santiago, pastor de la Iglesia Bautista de Lajas. Un saludo para todos los hermanos que también se conectan por este medio, para juntos reflexionar en la palabra de nuestro Señor y Dios. Quisiera orar a Dios para entonces comenzar a entregar este momento en las manos de Él, para comenzar de una sola vez con la reflexión que Él ha preparado para hoy. Oremos al Señor. Padre nuestro, que eres el único y verdadero Dios, tu nombre exalto en esta hora y bendigo. A ti te alabo y te glorifico, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, y te has revelado a nuestras vidas como un Dios compasivo, Dios de grande amor, Dios de gracia y misericordia sin fin. Señor, y qué alentador es saber que tú nos amas, que tu amor es para nosotros amor eterno, Señor, hasta lo sumo, y te queremos bendecir y agradecer, Señor, y pedir tu dirección en el tiempo que ahora vamos a reflexionar en tu palabra. Que este sea un momento para que seamos edificados y retados, Señor, a confiar en tu amor, Señor, y escuchar tu voz y tu llamado, para que en cualquiera que sea nuestra circunstancia volvamos a ti. A ti te alabamos y te bendecimos, y te quiero dar gracias en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Pues, hermanos y amigos, en esta noche yo comenzaré con una serie de reflexiones en uno de los libros del Antiguo Testamento, uno de los profetas, el libro de Oseas. Como parte de mi preparación para lo que será en esta ocasión, en este momento, una introducción al libro de Oseas, llevé a cabo un diagnóstico muy breve de prácticamente una pregunta. Y la pregunta fue la siguiente: ¿qué me puedes decir cuando escuchas Oseas? La palabra o término Oseas. Y créanme que la respuesta no se hizo esperar, fue rápida, inmediata. Un profeta menor, me dijo la persona. Gloria a Dios. Y entonces procedo a preguntarle algo más. Y lo que hubo fue un silencio. Ahora, la respuesta que la persona dio es correcta. Y si allá en tu casa, tú que estás escuchando, no has podido decir otra cosa quizás que eso mismo, pues que reconoces que Oseas es el nombre de uno de los profetas menores en el Antiguo Testamento. No tengas pena por ello, ¿verdad? Porque realmente no se sabe mucho de Oseas, aparte de lo que en su mismo libro nosotros podemos encontrar. Basta con lo que nos dice allí en el Antiguo Testamento sobre este profeta, el mismo libro que lleva su nombre. Bien, allí vamos a ver que se nos habla de su ministerio, ministerio profético, obviamente. Se nos cuenta la manera inusual, diferente en que Dios lo dirigió a llevar su mensaje a la nación judía, ¿verdad? Y obviamente el mensaje mismo. Esto tiene una ramificación en aplicaciones, en connotaciones, que el mismo libro a través de sus capítulos lo va desarrollando y lo va detallando. En esta noche solamente me voy a limitar pues al capítulo 1, que capítulo 1, el 2 y el 3 vienen formando lo que es la primera parte del libro. Y entonces los capítulos del 4 al 14 conforman lo que es una segunda parte del libro, donde desarrolla una serie de llamados, de advertencias, admoniciones al pueblo judío de su época. Bien, yo quisiera entonces que vayamos a la palabra del Señor para ver, a modo de introducción, quién fue este profeta, de qué trata realmente el mensaje, cómo Dios le hizo llegar este mensaje al pueblo en aquel momento, en aquel tiempo. Y en un buen sentido, al final,
hacer una aplicación que tenga que ver con nuestras propias vidas. Quiero invitarles a que lean conmigo en el capítulo 1 del libro del profeta Oseas. Son apenas 11 capítulos. Y dice esta palabra del Señor de la siguiente manera. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. Fue pues, y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruana, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-Ruana, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Dios bendiga esta palabra para ti, la bendiga también en mi propio corazón. Como vimos y les dije ya, el libro del profeta Oseas toma su nombre del mismo autor, del profeta Oseas. Este es el primero de 12 libros, de los 12 libros de la profecía menor o de los profetas menores. Ahora, son y se llaman profetas menores, libro de los profetas menores, no porque fueran inferiores en importancia y en mensaje, sino por lo breve de su extensión, comparados obviamente con el libro de Isaías, con el libro de Ezequiel y con el libro de Ezequiel y aún el de Daniel, pues son libros relativamente breves. Aunque el libro de Daniel tiene solamente 12 capítulos y este tiene 14, no obstante, el libro de Daniel ocupa una serie de temas profundos, ¿verdad? Y que no solamente tienen que ver con Israel, sino que se proyectan a lo que es un libro de género apocalíptico. Y obviamente cae dentro de lo que son los libros de los profetas mayores. Ahora, es bien importante que Oseas significa salvación, porque desde un principio, aunque hay un mensaje de juicio, de advertencia y de juicio para el pueblo de Israel, para el pueblo de Israel, el pueblo de las 10 tribus del norte, no obstante, ¿verdad? También Dios se muestra como un Dios compasivo, como un Dios de verdadero amor. Oseas significa pues salvación, así como Josué. ¿Recuerdan a Josué? Que la palabra dice que fue hijo de Nun. Este Josué junto con Caleb fueron los dos que trajeron un buen informe de los 12 espías que Moisés envió para que vieran
ocultaran la tierra prometida y trajeran un informe. Este Josué, a quien Dios le cambió el nombre para que se llamara Josué, pero originalmente en la lista de los 12 aparece como Oseas. Claramente la palabra de Dios dice ahí en Números capítulo 13, versículos 8 y 16, este detalle de que de Oseas el nombre le fue cambiado por Moisés a llamarse Josué, que significa salvación. También el nombre de Jesús significa salvación. Podemos ver en Mateo capítulo 1 y versículo 21 cómo se nos dice claramente, porque Él, hablando de Jesús, salvará a su pueblo de sus pecados. Haría esto porque su nombre, ¿verdad?, estaba de acuerdo a lo que era el designio de Dios, por lo cual su nombre le había sido puesto. En el caso de Jesús, salvar a su pueblo de sus pecados. Es notable el balance que podemos ver entonces también, hermanos, en el versículo número 1, entre el origen de Oseas, de dónde vino él, de qué cuna era él. Y fíjense que se nos dice que era hijo de Beeri, y es lo único que se nos dice de Beeri, y los mismos comentaristas no encuentran nada más que decir acerca de este que era padre de Oseas. Y de Oseas mismo, lo que podemos decir en esta noche de quién era él, lo podemos extraer de su mismo libro. Sin embargo, a pesar de ese detalle, de que es muy poco lo que se dice y conocemos de Oseas, hay un balance en relación a cómo era y cómo fue el ministerio profético. ¿Bien? Un ministerio profético que Dios le dio, que cubría un periodo del reinado de 4 reyes del sur. Fíjense cómo lo tenemos claramente allí. ¿Cuáles eran estos reyes? Fíjense ustedes en el versículo 1. En los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Los 4 fueron reyes del sur, del reinado del sur, que se conoce como el reino de Judá. Y entonces se mencionan también, o hay en un sentido implícito, también otros reyes que vienen siendo del reino del norte. Específicamente 6 reyes, de los cuales 4 murieron asesinados. Fíjense, digo este detalle porque esto es un trasfondo que es bien importante que nosotros lo tengamos para que conozcamos el alcance, la profundidad y el valor que tenía el ministerio de este profeta, casi un desconocido, aparte de estos detalles que conocemos nosotros aquí. Solamente a nivel del reino del norte se menciona a Jeroboam, que este es Jeroboam II. Bien, luego de su muerte hubo 6 reyes, como les dije, y de esos reyes que le sucedieron a Jeroboam, 4 fueron muertos de una manera, fueron asesinados, y los otros murieron de muerte pues natural. Esto es importante porque nosotros lo sepamos. Porque entonces, aunque Oseas era un personaje, un profeta de un origen, si pudiéramos decir, oscuro, casi desconocido, humilde, a pesar de eso, Dios le concedió un larguísimo ministerio profético de 60 años. ¿No les parece a ustedes que fue mucho tiempo de parte de Dios para usarlo? Dirigido pues este ministerio profético mayormente a las 10 tribus del reino del norte, al cual él se refiere cuando estemos viendo más adelante luego algunas cosas en los otros capítulos. Él se refiere indistintamente como Israel, Samaria, Efraín. Cualquiera de estos nombres se refieren pues a lo que son las 10 tribus del norte en Israel. Toda esta sucesión de reyes que les he mencionado, tanto del norte como del sur, comprenden en la historia de Israel, de los reyes de Israel, un periodo floreciente de prosperidad material. Podríamos decir, era una época de un repunte económico, de mucha ebullición, de mucho poderío militar, ¿verdad?, de muchos bienes materiales, de exuberancia.
de parte de los reyes, ¿verdad?, y de la sociedad en general. Israel llegó a tomar ambos reinos en este sentido, pues una posición destacada entre los demás reinos que había alrededor por sus riquezas y la importancia que tuvieron por causa de, ¿verdad?, de los bienes materiales y de este repunte económico que ellos tenían. Pero también, y no se sorprendan, era un periodo de corrupción moral y de bancarrota espiritual. Y esto es importante que lo veamos, porque aquí había una relación entre ambas cosas. Y tenemos que ser cuidadosos, hermanos, cómo nosotros oramos a Dios. Tenemos que tener cuidado de no pedirle a Dios que nos dé riquezas, porque con las riquezas pueden venir de nuestra parte, ¿verdad?, un hacer de las riquezas un Dios, o de tomar las riquezas, ¿verdad?, o los muchos bienes como una fuente de confianza, al punto que nos desliguemos de Dios, que ya tomemos decisiones independientes del poder, de la soberanía, de la sabiduría y de la suficiencia de Dios para ayudarnos en cualquier necesidad y situación que nosotros tengamos. ¿Bien? Nada distinto era entonces lo que nos plantea este trasfondo, que luego, hermanos, como les dije, lo vamos a ver con mucho más detalle en otras reflexiones de lo que conocemos hoy día, y que la iglesia tiene que tener como un desafío ante las presiones que el mundo quiere hacer prevalecer contra la pureza, ¿verdad?, del testimonio cristiano y contra la fidelidad que merece el Evangelio de nuestro Señor. Tenemos que estar muy al tanto, ¿verdad?, acerca de estas cosas. Según avancemos en el libro de Oseas, nos daremos cuenta de que su ministerio no solamente fue un ministerio largo, sino que también fue un ministerio durísimo de ejercer. 60 años. Aparte, ¿verdad?, de esto, sin embargo, él pudo mantenerse fiel y sumamente obediente al llamado de Dios. Esto debería ser para nosotros, los que manejamos la palabra de Dios, a los que Dios nos ha llamado en diferentes áreas de ministerio, de responsabilidad, debe ser un estímulo. Debemos mirar el ejemplo del profeta, que con tanta dificultad, con un mensaje tan duro inclusive, ¿verdad?, e importante que él tenía para la nación, y vio inclusive pues como el pueblo no respondía de una manera positiva, al punto que se cumplieron sus profecías de cautiverio para el reino del norte por manos de los asirios. Esto es algo que es doloroso, no deja de serlo, aunque muchas veces nosotros los pastores y los que tenemos liderazgo y que queremos y deseamos que la iglesia esté bien, que los hermanos estén fortalecidos, que haya un buen testimonio, que el nombre de Cristo esté glorificado en todo. A veces pues es duro, ¿verdad?, es una carga pesada, se hace a veces una carga pesada, saber, ver, discernir inclusive, pues que no se hace mucho caso a la palabra del Señor, que andamos muy distraídos, ¿verdad?, con muchísimas otras cosas en nuestro diario vivir, al punto de que hacemos como Marta, que inclusive hacemos la obra del Señor, ¿verdad?, sin realmente procurar la mejor parte, que es tener y cultivar deliberadamente una buena relación con Dios, que nos lleve a ser fieles, que nos lleve a perseverar en toda circunstancia de prueba y lucha que nosotros tengamos por delante. Bien, entonces pues vamos a avanzar de una vez. ¿Y qué manera de principiar su labor profética la de Oseas? Fíjense ustedes en el versículo 2, voy a leerlo. Dice aquí: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Qué duro parece y suena esto. En otras palabras,
Yo voy a parafrasear como más o menos lo que Dios le estaba diciendo, vamos a poner así a Oseas. Oseas, quiero hacer entender a la nación, muy en especial a las 10 tribus del norte, su situación espiritual. Quiero hacerlos que ellos se vean cómo son, cómo están, cuál es su condición delante de mí. Usaré una analogía, usaré una comparación. O sea, compondré una parábola en la cual, escuchen bien esto, hermano, en la cual tú me representarás. En esta parábola tú vas a ser como personaje mi representante. Serás de señal para este pueblo. Les hablarás claro y fuerte. Les advertiré de las consecuencias de su pecado. O sea, la analogía es clara. La nación fornica, así como la esposa que tendrás será fornicaria, abandonándome a mí, que soy su esposo, para irse tras otros dioses, detrás de la idolatría, de los dioses paganos de las naciones alrededor. Como lo expresa un pastor y comentarista bíblico, P.G. Matthew, en el plan de Dios, la vida matrimonial de Oseas vino a ser entonces una ilustración pública de la relación de Israel con Dios. Dios quería que ellos se vieran en el espejo del matrimonio y de la situación en la que iba a estar el profeta Oseas, casado, y en un momento dado, ¿verdad?, su esposa le es infiel. Y en el proceso, pues, vamos a estar viendo los otros capítulos para ver exactamente qué es lo que realmente sucede. Pero que ellos vean cómo, al igual que el profeta eventualmente fue en busca de su mujer, ¿verdad?, dispuesto a perdonarla, a restaurarla, a comprarla, para sacarla de la esclavitud a la cual había llegado. Así Dios es con su pueblo y siempre fue con su pueblo. Y ellos una y otra vez le despreciaron, le menospreciaron, lo dejaron a él y se fueron detrás de otros maridos, detrás de otros esposos. Básicamente ese es el mensaje que a través del profeta Oseas Dios quería dejar para su pueblo. A modo de aplicación aquí, porque me parece interesante que Dios le haya dicho a este profeta, mira, cásate, porque yo voy a hacer que tu relación matrimonial, tu vida matrimonial sea, ¿cómo se llama?, una señal para el pueblo de Israel, de lo que ellos están haciendo conmigo y de lo que yo haré con ellos, ¿verdad?, por causa de ese pacto que se ha roto, de esta relación que por causa del pecado se ha roto entre ellos y yo. Los matrimonios cristianos somos, igualmente en el día de hoy, una ilustración pública de la relación de Cristo con la iglesia. Nuestro Dios le asigna tal dignidad, hermanos, al matrimonio, que describe a través del apóstol Pablo cómo es la relación de Cristo, el esposo, con la iglesia, ¿verdad? Y lo compara con la clase de relación de amor y de respeto que debe darse en el matrimonio cristiano. Y cómo debería ser en realidad todo matrimonio, aún de las personas que ahora mismo están fuera de Cristo, que no conocen al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. La meta de Dios es, ¿verdad?, porque Él es el autor, ¿verdad?, Él instituyó el matrimonio, es que el matrimonio sea una oportunidad para dar gloria y honor a su nombre. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación. Es lo que dice en el versículo 2. Y en el versículo 3 vemos la obediencia, hermanos, inmediata e incondicional del profeta Oseas a este llamado que Dios le había hecho. Él fue y se desposó con una mujer llamada Gomer. Hay una pregunta que quiero hacer aquí. ¿Habrá alguna contradicción con la pureza y dignidad del matrimonio, que es el diseño de Dios, obviamente, y que corre por todas las escrituras con relación
a lo que le pidió Dios a este profeta y lo que vimos que era el diseño de Dios, ¿verdad?, dado en el Nuevo Testamento para la iglesia y para toda persona. ¿Habrá alguna contradicción en ello? Bien. Junto a la analogía, entonces, hermanos, con la relación del diseño de Dios que corre por todas las escrituras, ¿verdad? Como vimos, de la relación de Cristo y la iglesia aplicada al matrimonio cristiano en Efesios 5, versículos del 22 al 33. Aparte de eso, encontramos en el Nuevo Testamento mandatos, como por ejemplo en Hechos capítulo 15, versículos 19 y 20. Por lo cual yo ahí era Jacobo, el que era uno de los ancianos en la iglesia primitiva, cuando se desarrolló aquel concilio para dilucidar un asunto con relación a los judaizantes, etc. Allí se tomó una decisión muy clara, y entonces esto es lo que parte de lo que fue ese resultado allí. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, o sea, en el matrimonio, es la referencia aquí, la implicación, de fornicación, porque para Dios el matrimonio es digno, no es cualquier cosa. También en Hebreos, capítulo 13 y versículo 4, se especifica: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Dios iba a hacer con la nación judía, con las 10 tribus del norte, justamente lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, el escritor de los Hebreos, que se cree que era Pablo, ¿verdad? Con los que son adúlteros, fornicarios en términos de su relación, de su infidelidad marital, vamos a ponerlo así. En el contexto de ser infieles y fornicarios, en el contexto del Antiguo Testamento y del profeta aquí, en lo que el profeta Oseas está diciendo, se refiere a una fornicación de índole espiritual, ¿bien? De que ellos dejaron a Dios por otros dioses. A ese tipo de fornicación es a la que nos estamos refiriendo cuando hablamos de fornicación y que el Señor acusa a su pueblo de fornicarios. ¿Bien? Entonces, no hay contradicción alguna en la directriz de Dios a su profeta. La habría solo si se interpretara que Gomer era fornicaria antes de su matrimonio con Oseas, lo cual es una interpretación, o sería una interpretación incorrecta. La gran mayoría de los comentaristas de sana doctrina, serios, entienden e interpretan que la interpretación que hace justicia al pasaje y obviamente a todo el contexto del libro, a la realidad a la cual Dios quería que su pueblo tuviera como señal, es que Gomer era virgen al momento de su casamiento con el profeta, habiéndose convertido entonces en una mujer fornicaria, infiel a su marido después, en el proceso de que habían desarrollado su matrimonio. Más adelante fue que entonces resultó, ¿verdad?, que ella le fue infiel a su marido. Más adelante en el capítulo 2, esto queda ilustrado mucho mejor por medio del contexto. En el capítulo 2, cuando vayamos allá más adelante, no hoy, pues estaremos quizás viendo esto con más detalle. Los versículos del 4 al 9 que describen en este capítulo 1, donde estamos, la llegada de la prole, de aquella prole de los hijos al matrimonio de Oseas y Gomer. 2 hijos y una hija, que serían por señal de la relación de Dios con Israel. Los nombres de estos hijos no serían un capricho, no sería por consenso. Dios no les dio libertad a ellos, al matrimonio, que se pusieran de acuerdo en cuáles iban a ser los nombres, sino que Dios mismo les indicó qué nombre llevarían, porque Dios tenía un propósito con su parábola.
que quería, ¿verdad?, llevar adelante a través de este matrimonio del profeta con Gomer y sus hijos, con los nombres que ellos llevarían. Entonces, fíjense ustedes, el primer nacido fue Jezreel en el versículo 4. El significado de este nombre implica como señal para Israel, obviamente, dispersión, juicio, exilio. Cuando ellos vieran que ese era el nombre del muchacho, pues ¿en qué iban a pensar ellos? En dispersión, en juicio de Dios, en exilio a otras tierras como castigo, si no había arrepentimiento. El nombre de Jezreel era entonces una señal, era un aviso de que Dios castigaría y esparciría pronto, era inminente, ¿verdad? Que el Señor iba a hacer esto con las 10 tribus del norte, que los destruiría y también destruiría su poderío, según el versículo 5 lo determina aquí. Caerás por tanto en el día y caerá también contigo el profeta de noche. Perdón, hermano, estoy leyendo en el 4, perdónenme. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. En ese versículo 5, una referencia ya a la derrota final y consumada a través de los asirios que les invadirían en un momento dado. Luego de Jezreel le nació una niña, Lo Ruana. Fíjense ustedes qué interesante el significado. Lo significa no y Ruana significa amada. Entonces, no solamente amada, puede significar no o compadecida. Ahora, cuando juntamos las dos partes, Lo Ruana sería por señal de que el Dios del pacto no se compadecería de Israel por haberlo abandonado y por haberse entonces buscado otro esposo y haber dejado el que era su verdadero esposo. Esta segunda hija se llamaría entonces, ¿verdad?, no compadecida o no amada. Ellos tendrían como adelanto ya de que Dios, ¿verdad?, les vería a ellos como que ya no los amaba. El tercer nacido fue llamado Lo Ammi. Lo, y a modo de repaso, recordemos que significa no. Y Ammi significa mi pueblo. Por lo que Lo Ammi significa no mi pueblo. Veamos las palabras de rechazo de Dios en el versículo 9, cuando se habla acerca de este nombre a este último de los hijos. Dice aquí, y dijo Dios, ponle por nombre Lo Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Wow, y de los tres nombres, este es el nombre más duro, ¿verdad? El nombre más fuerte de ellos, porque hablan ya de un rechazo, ¿verdad?, de ellos como pueblo de Dios. Ya Dios los dejaría de lado, ya no los atendería. ¿Cómo suena a modo ya de aplicación para cerrar más bien lo que es esta introducción, para que estemos relacionados con los personajes, con la trama, cuál es el fundamento de la trama que sigue y que se desarrolla a través de los otros capítulos? ¿Cómo suena entonces a tus oídos el significado de estos tres nombres? Fíjense lo que significan: juicio, castigo, no amada, no compadecida, obviamente por Dios, no pueblo mío. ¿Cómo suenan a tus oídos el significado de estos nombres? Allí donde tú estás, en el seno del hogar, ¿verdad?, escuchando esta palabra del Señor, esta reflexión de la palabra de Dios. Hermanos, deberían ser como una campanada de advertencia, de llamado a examinarnos a nosotros mismos.
un llamado de arrepentimiento para con Dios en aquellas acciones de infidelidad, en esos momentos y decisiones de preferencias y de poner nuestra confianza en otros amores, dejando de lado el amor de nuestro Dios. Hemos hecho eso como el pueblo de Israel lo hizo. Ellos lo hicieron literalmente con ídolos de madera y le hicieron altares y les quemaban incienso y hacían todo tipo de ritual, ¿verdad? Religioso. Nosotros no hacemos eso, pero en una buena medida hemos tenido preferencias y mostrado preferencias y hemos buscado otras fuentes, hemos ido a otras fuentes, ¿verdad? A otros países vecinos, en el contexto, como la analogía que nos da aquí. Ellos fueron a otros países buscando ayuda, ¿verdad? Y dejaron a Dios de lado. Nosotros, de alguna manera, o de muchas maneras también, hemos hecho algo similar. Ciertamente no hemos amado a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra voluntad, con todas nuestras fuerzas, como Él nos manda y espera que nosotros lo hagamos. Tiene que ver contigo, tiene que ver conmigo, ¿verdad? ¿Cuál de esos nombres correspondería al tuyo? Si no estuviéramos, desde luego, en la época y en el tiempo de la gracia. Hermano, y hay espacio. Hay espacio. No digo lo que dije y no hice la aplicación que hice para dejarlo allí y que tú ahora tengas un sentido de culpabilidad, que si lo tienes, pues hay remedio para ello. Porque junto con la advertencia que el profeta hizo, junto con el aviso que se les estaba dando al pueblo, junto con el mensaje claro que le quería dejar el profeta a través de la parábola, Dios a través de la parábola, de que el pueblo se diera cuenta que lo habían dejado a Él, por lo tanto Él también los estaba dejando a ellos, se volvieran al arrepentimiento. Hay espacio entonces también para su pueblo en el tiempo presente, devolvernos al amante Dios, hermanos, o por medio de disciplina, es decir, de el amor duro de Dios, porque cuando Dios nos disciplina es porque nos ama, como sus hijos nos ama. Lo dice claramente su palabra en Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6, citando precisamente el Antiguo Testamento. Al que ama, Dios disciplina, no lo deja realmente sin corrección. Bien, Dios nos ama y porque somos sus hijos, Él tendrá que amarnos con un amor duro a través de la disciplina, a través de juicio sobre nuestras vidas, ¿verdad? Nos atraerá definitivamente así de nuevo y nos recibirá, pero tendrá muchas veces que reclamarnos, que celarnos de esta manera por medio de pruebas difíciles. ¿Bien? O también Dios lo puede hacer por medio de su pura gracia, porque Él es Dios de toda gracia. Ambas cosas están implícitas en lo que son los tratos amorosos de Dios para con los que somos su pueblo. Y por aquellos que son sus escogidos, elegidos, que aún no han respondido al Evangelio de Jesucristo cuando les es predicado el Evangelio de la salvación, el Evangelio de la gracia, el Evangelio del amor, ¿verdad? De Dios para cada uno de los que necesitan conocerle en una relación personal por medio del Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Terminaremos con estas palabras de gracia y de un amor dispuesto a la reconciliación, como es el amor de Dios para con su pueblo, en el contexto nuestro, la iglesia, y también para con los que aún estén fuera de la iglesia sin salvación, sin reconciliación con Cristo. Voy a leer estos versículos con los cuales cierra el capítulo 1, aquí en Oseas, donde estamos viendo esta noche. Con todo,
será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Israel será grande. Wow, hermano, qué palabras hermosas. Qué consoladora es esta expresión cuando dice con todo. Fíjense, a pesar de que ya él no los trataba, no los iba a tratar como su pueblo, con el amor que él les tenía, porque no los había dejado de amar. A pesar de la infidelidad de aquel pueblo, deliberada, escogida, a pesar de con todo, y aunque estuvieran lejos como iban a ir y finalmente los llevó en cautiverio, a pesar de todo eso, les está diciendo, yo les reconciliaré, yo les devolveré, yo les traeré a la tierra, yo les sembraré de nuevo, les plantaré de nuevo en su tierra. Habrá reconciliación, habrá oportunidad. Hay oportunidad de escuchar a Dios decir, hermanos, hoy sois hijos del Dios viviente. Tanto para tanto para judíos como para gentiles. Porque este pasaje, aunque se proyecta a un futuro en que Dios les regresaría a su tierra, también tiene una implicación para los días de hoy. ¿Okay? En que judíos y gentiles están bajo una sola cabeza, bajo un solo jefe, que es el Señor Jesucristo. Qué consoladora palabra de Dios para su pueblo. Y qué consoladora para ti y para mí en el tiempo presente. Tómalo de parte de Dios, del Dios que es celoso, del Dios que te ama, del Dios que a pesar de que no tenías ningún mérito, prefirió escogerte, aparte de tus méritos que no tenías ninguno. Yo tampoco los tenía. Él nos escogió de pura gracia. Y a pesar de que hemos sido tantas veces infieles, indiferentes, hemos seguido de largo, le hemos dejado, hemos pasado, hemos sido, ¿verdad? Hemos preferido otras cosas que a Dios. Con todo y a pesar de eso, Él nos sigue amando. Aunque tenga que disciplinarnos. Y finalmente, si respondemos a la disciplina, es porque ciertamente somos sus hijos. Qué apropiado me parece terminar con esta cita, tan conocida para cada uno de nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está la provisión que Dios hizo para ti y para mí. A pesar de, Dios envió a su Hijo. Cristo pagó la deuda de nuestros pecados. Y Dios vuelve a recibirnos por medio del sacrificio de su Hijo. Dios vino en busca de los que éramos infieles para ahora hacernos su pueblo. Qué grande bendición y qué mensaje sencillo, pero a la misma vez poderoso, alentador y consolador nos ha dejado Dios en su palabra para nosotros en este tiempo. Quiera el Señor que tú sepas responder al llamado de Dios, que con arrepentimiento genuino, sincero, cada día encuentres de qué arrepentirte, por qué razón venir al Señor, ¿verdad? A pedir que Él tenga misericordia de ti, que muestre su compasión, porque a pesar de todo, Él te espera. No te olvides de eso, a pesar de. Entonces, es tiempo y oportunidad para venir a Cristo, a reconciliar con el Señor nuestras infidelidades, porque Él es
fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor te bendiga en esta noche, hermano. Amén.